Bienvenidos a un nuevo video del profe Matemafísica. Voy a explicar en esta ocasión qué es un intervalo. Nosotros tenemos la recta numérica que está desde menos infinito hasta infinito. Y dentro de esa recta numérica yo puedo escoger solamente algunos números. Entonces, esos subconjuntos, por ejemplo, voy a escribir aquí el conjunto comprendido entre menos 2 y 5. Eso es un intervalo, o sea que en términos generales, un intervalo es un subconjunto de los números, y voy a escoger el conjunto más grande, un subconjunto de los números reales. Bien, ¿cómo puede presentarse un conjunto? O digamos mejor, ¿cuántas clases de intervalos tenemos? Clases de intervalos. Bueno, siguiendo con el mismo ejemplo de la recta, entonces voy a dibujar aquí el intervalo, el mismo intervalo que tengo ahí entre 2 y 5. Yo puedo decir que ese intervalo entre menos 2 y 5, a diferencia de este intervalo que tengo acá, que son los números entre menos 2 y 5, pero que menos 2 y 5 no pertenezcan al conjunto, al intervalo. O sea, que menos 2 y 5 sean los límites, el límite inferior y el límite superior sin incluirlos. Entonces, en ese caso, ese intervalo lo voy a llamar con una letra mayúscula. Ese intervalo A es un intervalo abierto. Un intervalo abierto. Y este intervalo que yo tengo aquí, que lo voy a llamar el intervalo B, ese intervalo es un intervalo cerrado. ¿Qué significa cerrado? Que yo voy a escoger los números entre menos 2 y 5, pero que a diferencia de el intervalo A, menos 2 y 5 sí pertenecen al conjunto. Si yo los voy a nombrar por extensión y estoy hablando, por ejemplo, de los números enteros, que estos números que están en ese intervalo sean números enteros, que los X pertenezcan a los números enteros. Entonces, por extensión, ese intervalo B, los elementos del conjunto del intervalo B, serían entonces menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Mientras que en el conjunto A nombrado por extensión, en el intervalo A nombrado por extensión, entonces los elementos, el menos 2 no estaría, entonces diríamos menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, y el 5 tampoco. Entonces, ahí tenemos dos intervalos, un intervalo abierto y otro cerrado. Pero pues puede haber una combinación, ¿no? Voy a dibujar otra recta numérica acá. Voy a dibujar 2. Y entonces voy a decir
que ese nuevo intervalo, voy a escribir, a indicar la flechita, porque aquí continúa la recta numérica. Yo puedo decir que que este menos 2 que está aquí, esté en el conjunto, pero que el 5 no esté en el conjunto, o sea, en ese intervalo. Entonces es un intervalo abierto cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Y los elementos de ese intervalo C, lo voy a llamar C, va a ser, entonces aquí incluyo menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, y el 5 ya no está en ese intervalo. Asimismo, yo puedo indicar que menos 2 no esté en el intervalo y que 5 sí esté en el intervalo. Entonces este intervalo es abierto a la izquierda y cerrado a la derecha. Ese intervalo dice todos los números que están entre menos 2 y 5, y aquí también podemos decir todos los números entre menos 2 y 5, aunque lo nombramos de la misma manera, entonces el 5 no está. Y en este conjunto lo voy a llamar el conjunto en este intervalo, en ese conjunto de números, el 5 sí está, mientras que en C el 5 no está. Entonces los elementos del conjunto D van a ser el menos 2 no está. Recordemos que estamos hablando que todos esos números pertenecen a los enteros. Entonces, menos 2 no está, entonces estará menos 1, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cómo indicamos nosotros esos intervalos? Entonces, ¿cómo lo indicamos que es abierto o que es cerrado? Entonces, el intervalo B que es cerrado lo puedo indicar o lo indico los números entre menos 2 y 5 cerrado en ambos lados. El conjunto A es el conjunto abierto entre menos 2, los elementos que están entre menos 2 y 5 abierto. Hay otra forma y es que lo podemos también expresar, indicar menos 2,5, indicarlo de esa manera, también nos indica el mismo intervalo abierto A. Aquí entonces decimos que el intervalo C, entonces, es cerrado a la izquierda y abierto a la derecha. Lo puedo escribir como menos 2,5 y lo indico de esa manera. Y el intervalo D es igual, entonces, abierto menos 2 y cerrado en 5. Puedo escribirlo también abierto en menos 2 y cerrado en 5. Ahora, estos conjuntos se pueden expresar, esos intervalos se pueden expresar como conjuntos. Entonces, como conjunto sería B es igual a todos los elementos que pertenecen a los enteros, tal que X está entre menos 2 y 5. Como es cerrado, entonces para indicar que el intervalo es cerrado, voy a utilizar el símbolo de desigualdad con una rayita abajo para decir que es menor o igual. Entonces en este caso sería menor o igual, X está entre menos 2 y 5. X es mayor que menos 2 y X es menor o igual que 5. Y ahí nos quedaría en forma de conjunto, en notación de conjunto.
El intervalo A entonces sería igual a todos los X que pertenecen a los enteros, tal que X está también entre menos 2 y 5. Pero resulta que aquí es abierto, entonces cuando quiero indicar que el intervalo es abierto, solo utilizo el símbolo de desigualdad. En el dibujo cerrado lo voy a indicar con una bolita rellena y en el abierto lo indico con una bolita blanca, o sea, sin rellenar. Ahora, el conjunto C, voy a indicarlo aquí debajo, el conjunto C es igual, estoy refiriéndome a este intervalo, el intervalo C es igual también a todos los números enteros tales que también están entre menos 2 y 5. Pero es cerrado, entonces cerrado utilizo este símbolo. Menor o igual y abierto, para el abierto utilizo el menor. Finalmente, el conjunto, el intervalo de en forma notado o expresado en forma de conjunto, también va a ser todos los números enteros, tales que X está entre menos 2 y 5, pero si incluimos cerrado en 5, cerrado, y abierto en menos 2. Abierto en menos 2. Abierto y cerrado. En un próximo video voy a explicar otro par de intervalos muy interesantes que nos va a servir para resolver muchos problemas. No olviden suscribirse a mi canal, es gratis. Hasta la próxima.